Ana Pato Manfredi nos va a convidar una ponencia titulada Subjetivación y Desubjetivación en el capitalismo contemporáneo. Ella es licenciada en Historia por la UNESP de Brasil y es doctora en Filosofía por la UNAM de México. Es profesora de Historia de la Cultura en la carrera de Teatro del CUT UNAM, y sus áreas de interés son la filosofía contemporánea, la filosofía de la cultura, la filosofía política, los estudios de la subjetividad, entre otros. Sus investigaciones de posgrado fueron sobre el pensamiento de Gilles Deleuze y Félix Guattari, y coordina también algunos proyectos independientes. Sí, muchas gracias. Voy a ver aquí mi textito también. Quería, bueno, antes de ya empezar a agradecer a todos, los de la organización, los asistentes, bueno, y especialmente a Alberto Constante por haberme invitado a este evento que lo estoy disfrutando mucho. Yo voy a hablar a ustedes de un tema que he trabajado en mi tesis de doctorado y del cual, bueno, sigo aprendiendo y leyendo, que es el tema de la subjetivación y desubjetivación en el capitalismo contemporáneo. Más bien también podría llamarse mi ponencia Subjetivación y Desubjetivación en el pensamiento de Deleuze y de Guattari, porque es esta teoría la cual voy a abordar aquí. Voy a salir un poquito de Foucault, ¿ok? Si me permiten. Y les leo aquí para no perder tiempo. Si pudiera yo subrayar un aspecto de la obra de Gilles Deleuze y Félix Guattari, sería sin duda el análisis del capitalismo y la íntima relación que tiene con la producción de subjetividades. Esto se desarrolla especialmente en las obras del Antiedipo y Mil Mesetas, libros que regalan a la filosofía muchas cosas, entre ellas una nueva manera de pensar la política y la resistencia. Y si se trata de política y de resistencia, consecuentemente, una concepción de subjetividad va a estar implicada. El entramado es complicado, pues hay muchos conceptos para problematizar la construcción subjetiva. Sujeto, subjetividad, subjetivación, desubjetivación o sujeción son algunos de ellos. ¿Es todo lo mismo? Claro que no. Cada concepto nace de una necesidad. Por lo tanto, si hay una variedad conceptual, es porque no se podía decir lo mismo. Incluso un mismo concepto puede tener varios sentidos conforme el contexto. Por ejemplo, el concepto de subjetivación tiene un significado en Mil Mesetas y otro 5 años más tarde en el libro sobre Foucault. Mientras en el primer libro la subjetivación es un régimen de signos que sujeta, que crea el yo, la conciencia, el sujeto comunidad encerrada en sí mismo, en el segundo, la subjetivación es el proceso que nos puede arrancar de cierta forma de sujeción. Es la única salida a los antiguos poderes y saberes. Para entender entonces la problemática subjetiva en Deleuze y Guattari, tenemos que tomar cuidado con estas variaciones, con la alternancia, cruzamiento o oposición entre estos conceptos. Dada la brevedad de este encuentro, quisiera presentar acá una diferenciación entre subjetivación, subjetividad y desubjetivación. Empiezo con la diferencia entre subjetividad y subjetivación. Para otro filósofo brasileño, Hélio Rebelo Cardoso Jr., subjetividad y sujeto son sinónimos en Deleuze. La diferencia no está ahí, sino entre estos términos y el proceso de subjetivación. La subjetividad o el sujeto son productos de un proceso de subjetivación. Y nos da una bella imagen de esta relación. La subjetivación sería como un gran río con una fuerte y veloz corriente que arrastra todo lo que puede consigo. Y la subjetividad sería un pliegue en el remanso, en las orillas, zonas donde hay una desaceleración, una lentitud del flujo. Sabemos que en un río o en el mar hay zonas de que se puede nadar y zonas donde la corriente nos va a llevar y estamos en peligro. La subjetividad es, por lo tanto, como un ancla que permite una navegación, un paro en medio a un proceso turbulento. El proceso de subjetivación es un campo de velocidad pura, desbordante, torrente donde fuerzas se componen vertiginosamente. Es un campo de fuerzas. En este sentido, la subjetivación desborda la subjetividad. En ella, la subjetividad se evapora en un galope sin frenos. El proceso de subjetivación
produciría la muerte de la subjetividad del sujeto, la arrastra a tal velocidad que ya no es posible el paro necesario para que ella exista. Pero, por otro lado, la subjetivación es vida para la subjetividad, cuando ésta se infla y el sujeto se abre a rajadas de aire fresco de la subjetivación. Los procesos de subjetivación son, en términos más concretos, nuevos modos de vida, nuevos modos de existir. Y la subjetividad será el gobierno de sí que logra relacionarse directamente con esos modos de vida. Incluso puede transformarlos. De ahí la importancia que la subjetivación tiene en la obra de Foucault para Deleuze, ¿ok? Pues es ella la clave para la transformación creadora. Ella es la salida al impasse de los poderes que Deleuze señalaba ya en 1976, cuando manda unas notas a Foucault criticando algunas de las tesis de su libro La voluntad de saber. Esta es la definición de subjetivación que encontramos en la lectura de Deleuze sobre la obra de Foucault. La subjetivación es un afuera más lejano que todo exterior, la fuerza que se pliega en sí misma, más allá de las relaciones de poderes. Ya no un sujeto enredado en los entramados de poderes, ya no una relación de dos fuerzas, sino una fuerza que se pliega en sí misma, y en este plegarse constituye un adentro más cercano que cualquier interioridad, una subjetividad como un pliegue de la afuera. Deleuze construirá también una ética que será un cuidado del pliegue. ¿Cómo nos estamos plegando? Si el pliegue se encierra en sí mismo, tenemos el yo, la interioridad, la conciencia. Es importante para pensar una subjetividad diferente de la que conocemos como sujeto social o sujeto disciplinado, que el pliegue no se encierre en sí mismo, que haya una apertura, un pasaje de las fuerzas de la fuera en ese adentro. ¿Y qué son estas fuerzas de la fuera? Son las virtualidades, las fuerzas del porvenir, lo indeterminado que cargamos con nosotros y que posibilitan que entremos en devenir, que seamos otras cosas, otras formas, otros seres, que amemos diferente, que pensemos diferente, que tratemos la alteridad diferente. Como si cada subjetividad cargase consigo una bolsita de limitados, siempre capaz de rehacerse, de hacer nuevas composiciones. Y acá llegamos a la desubjetivación. La desubjetivación es aquella que nos llevará a otra subjetivación, ya no esta. Es el movimiento que deshace el pliegue. Es importante parafrasear que esa desubjetivación no puede ser total. Siempre hay que resubjetivar, construir un territorio, un adentro. La desubjetivación absoluta de una subjetividad es la muerte. Siempre se desubjetiva, se desterritorializa solo para crear otra subjetividad, otro territorio existencial. Por eso, creo yo, Deleuze no niega la existencia de un sujeto, al contrario de lo que se puede malinterpretar sobre su obra, por el énfasis que da a los flujos, al acontecimiento, a las máquinas o a las multiplicidades. Así como hay un Edipo, hay sujetos. No se trata de una teoría del puro flujo, de lo indiferenciado, tampoco un elogio a la locura o una invitación a volverse esquizofrénico. No se niega la existencia de lo molar, ni de las formas o de los grandes conjuntos. Tampoco al Estado, ni a las instituciones, ni a la identidad. Es justamente porque existen sujetos, porque existe Edipo y porque existe el Estado, que hay que cuestionar sus estatutos. Indagar con qué derecho tal o cual sujeto se construye, con qué derecho Edipo explica el inconsciente, con qué derecho el capitalismo captura la vida. La búsqueda por la legitimidad debe ser general. Según David Lapouchade, el problema de la legitimidad, la pregunta ¿con qué derecho?, sería uno de los ejes de la crítica deleuziana. Una vez que el sujeto y Edipo son construcciones, no hechos naturales, hay que buscar los procesos que crean estas formas. Y al proceso que crea el sujeto se le llama proceso de subjetivación. Hay diferentes maneras de subjetivar, de plegar las fuerzas de la afuera y construir un adentro, un territorio existencial. Toda sociedad necesita producir un cierto tipo de subjetividad. No obstante, el capitalismo es la única máquina social que aprendió que la esencia de la riqueza es subjetiva. Ella no está ni en la mercancía ni en la tierra, sino en el trabajo abstracto. Y es por eso que la producción de subjetividades va a ser muy importante para esa forma de gobierno de la vida. Hay que controlar, organizar, seleccionar, marcar, excluir, todo lo que sea necesario para que ese potencial subjetivo continúe alimentando la máquina capitalista. Un poderoso proceso de subjetivación
que garantiza que poderes y saberes sigan funcionando perfectamente. El concepto de capitalismo mundial integrado, invocado principalmente por Guattari en los años 80, tiene una relación directa con la producción de subjetividades. El capitalismo produce y vende toneladas de subjetividad. Y cito a Peter Palpebar en su libro Filosofía de la Deserción. Cito, podría decirse que el capitalismo tardío, multinacional, global, globalizado, mundial integrado, llámeselo como se quiera en este momento en que vivimos, tomó por asalto la subjetividad y lo hizo para invertirla en una escala nunca antes vista. Félix Guattari ya llamaba la atención sobre esta preponderancia de los factores subjetivos en la lógica capitalística, y en particular sobre el modo según el cual las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana, no solo en su inteligencia, su memoria, sino también en su sensibilidad, sus afectos, sus fantasmas inconscientes. No se trata de ideología, ni de superestructura o de instancia discursiva. Se trata de una economía que se da en lo real, un corte o producción que echa a andar toda la maquinaria. En otras palabras, la producción de subjetividad está en el centro de la producción capitalista. Ahora, ¿qué tipos de subjetividad están en juego propiamente? Deleuze y Guattari nombran de sujeción social la subjetivación clásica capitalista, aquella que Michel Foucault llamó poder disciplinario. Es la subjetivación necesaria para un capitalismo de tipo industrial, cuando la producción era más objetivada, cuantificada, material. La acumulación de bienes y el aumento de la riqueza dependían de una producción industrial donde encontramos dos tipos de subjetividad, el trabajador y el propietario de la fuerza de trabajo o el patrón capitalista. El lugar de la producción era la fábrica, los espacios de encierro eran las formas de control de la producción y la plusvalía era humana, plusvalía del tiempo de trabajo. La moneda era la de pago, el salario. Esta es la primera etapa de la producción capitalista. Todo estaba centrado en el modelo industrial. La sujeción social va a ser entonces este trabajo de sí que acompaña a la economía y que fundamenta la división del trabajo. Se trata de un modo de subjetivación que inscribe en el cuerpo y en el alma la función que cada uno debe cumplir en el sistema. Para eso existen muchos aparatos, la escuela, el ejército, la fábrica, incluso la familia. Todo está diseñado para que el sujeto incorpore las reglas del sistema, para que junto a estos nuevos dispositivos de poderes y archivos de saberes se constituya un sujeto individualizado obediente. Los individuos a la vez se aglomeran en masas y estas también deben ser controladas a través de las estadísticas. El biopoder será esta doble articulación de la disciplina y la biopolítica. Deleuze y Guattari no se alejan de Foucault. Explican este modo de subjetivación de dos facetas, individual y colectiva, como la operación de una máquina significante. No es aún el momento en que la desterritorialización alcanza su máxima y empieza a romper con todas las significaciones. En este momento histórico de la producción industrial capitalista, cuando la división del trabajo es la base que sostiene la totalidad de la producción, es necesario significar y controlar todos los flujos, motivo por el cual el capitalismo es todavía muy dependiente del Estado. Vimos este tipo de formación Estado-nación proliferarse por todo el planeta en los años de desarrollo industrial. En síntesis, la producción de tipo industrial necesita un tipo de subjetividad que es producida por un modo de subjetivación llamado sujeción social o alienación social. Pero a partir de los años 70, todo cambia. Vemos nacer un nuevo capitalismo, un capitalismo financiero, digital, globalizado. Hoy, tal vez la sujeción social ya no está basada en la figura del trabajador, sino del empresario de sí y el individuo consumidor. Pero esa mutación intrínseca a las formas de producir marca a su vez el surgimiento de un otro proceso de subjetivación, muy diferente de la sujeción social. Se trata de un tipo de subjetivación que se apoya en la desubjetivación, por lo menos de dos maneras. La primera desubjetivación se da por medio de una servidumbre maquínica. El capitalismo financiero digital no necesita personas ni nombres, necesita contraseñas. No necesita que un individuo se porte como un sujeto obediente, sino como entrada y salida de flujo. El hombre lo que necesita hoy es conectarse. Un control de información, de algoritmos, es lo que vemos actuar en esta producción. La servidumbre maquínica es cuando el hombre ya no es personalizado e individualizado, sino al contrario, fragmentado en información.
son siervos en tanto son piezas de una mega máquina. Acá ya no hay diferencia entre sujeto y objeto. El hombre ya no es el usuario de una máquina. El hombre está al lado de la máquina. Input and output, dice Deleuze. La segunda desubjetivación se da por medio de un despojo general y de una necropolítica. Despoja el sujeto de su identidad, de su tierra natal, de sus códigos, de su lengua, de sus lazos sociales. Una imposición del capital y del Estado que vemos pasar en los periódicos todos los días, transformando las diferentes formas de vida, bios, en nuda vida, Zoe. Ailton Krenak, pensador del pueblo Krenak situado en Brasil, lo deja muy claro, y lo cito. Los únicos núcleos que todavía consideran que necesitan mantenerse agarrados en esta tierra son aquellos que quedaron medio olvidados en las bordas del planeta, en los márgenes de los ríos, en las orillas del océano, en África, en Asia o en América Latina. Esta es la subhumanidad. Pescadores, indígenas, negros, aborígenes. Existe entonces una humanidad que integra un club selecto que no acepta nuevos socios. Y una camada más rústica y orgánica, una subhumanidad que queda agarrada a la tierra. Yo no me siento parte de esta humanidad. Yo me siento excluido de ella. Fin de cita. Por lo tanto, frente a estos procesos de subjetivación, sujeción social y de desubjetivación, servidumbre maquínica, despojo, ¿cómo podemos responder? ¿Hay alguna forma de resistencia o salida que podemos visualizar? Para intentar esbozar alguna línea de respuesta, recorro otra vez a Peter Palpyber en una de sus últimas publicaciones, Ensayos del Asombro, infelizmente solo publicado en portugués. Encontramos ahí una idea de desubjetivación nomádica y una subjetivación herética, en la contracorriente de la desubjetivación capitalística y la subjetivación sojuzgada. La desubjetivación nomádica es aquella propuesta por Deleuze y Guattari, donde la reterritorialización se da sobre la propia desterritorialización, el nómada del desierto, cuyo territorio es el propio desplazamiento. Con esto, evadimos los modelos impuestos, el intento de fijar el devenir en una identidad. Puede pasar que una desubjetivación negativa lleve a una subjetivación positiva, dice Pelber, citando a Tosquelles, como en el caso de la guerra, que obligó a algunos pacientes a trabajar, dándoles un nuevo territorio, movimiento, función existencial. Es decir, una subjetivación positiva o herética, advenida justamente de una creación individual y colectiva, singular y plural, anónima y moviente. La pregunta con cual trato de terminar y provoco la discusión acá es, ¿reinventamos así un sujeto político? ¿Hay un héroe todavía ahí en el horizonte? Si vamos con Deleuze y Guattari hasta el final, no se trata de eso. El sujeto ya no sirve. Tampoco se trata de sustituir el sujeto por una subjetivación. Lo importante es que la subjetivación resulte en nuevos acontecimientos, nuevos agenciamientos, que todas esas desubjetivaciones necropolíticas que matan a una Marielle Franco, a un George Floyd, a un Nego Villa, a un João Alberto Silveira Freitas, y la lista podría ir aquí hasta el infinito, se vuelvan la llama de un acontecimiento que encendía un agenciamiento colectivo de enunciación. Marielle presente, Black Lives Matter, Lula libre, etc. Y termino con una cita de Pelbar. Es la fuerza de un acontecimiento. No pertenecer a nadie. Una vez que lo que le pertenece es su potencia de desubjetivación y de subjetivación colectiva. Una máquina de guerra biopolítica, entendida aquí como potencia de la vida, en colisión de la necropolítica descarada. Fin. Muchas gracias por todo. Du système